Hola a todos, bienvenidos a un vídeo al canal de The Sixman, donde hoy vamos a repasar lo que nos deparó ayer este Game 7, donde nos ha dado ya la final de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks. Bueno, pues como os comentaba, ayer o esta noche se jugó este San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder, que fue una auténtica barbaridad de partido. Estoy muy contento, la verdad, de haber podido disfrutar de 7 partidos de esta gran serie. Creo que todos vosotros compartiréis conmigo un poco este sentimiento, ya que nos han deleitado de un baloncesto increíble, competitivo, con hambre. Me da pena, porque creo que varios equipos han recibido en distintos momentos de la serie críticas a veces injustificadas. Al final hay que tener en cuenta que son dos equipos ultra competitivos, que juegan bastante duro en algunos aspectos del juego y que yo creo que nos han deleitado, como os he comentado, con una fantástica serie. Así que creo que la gente a veces, en vez de criticar, debería de quedarse más a disfrutar, porque ayer el partido que nos brindaron, sobre todo los San Antonio Spurs, fue una maravilla de ver. Así que con todo esto dicho, vamos a ir de lleno a esta pantalla donde voy a dividiros esto. ¿Por qué digo que os voy a dividir la pantalla en ese sentido? Como veis, cuando he hecho algún vídeo de ese sentido, me gusta utilizar esta app que se llama FanDuel, porque me parece que lo enseña bastante bien. Pero es verdad que a lo mejor, como los vídeos de ese estilo en YouTube no funcionan tanto y tal, me gusta más también hacer otro tipo de vídeos. ¿Por qué digo esto? Porque voy a empezar a subir ahora todos estos vídeos, sobre todo a las redes sociales, ¿vale? El otro día sabéis que me postulé para esto del triplazo, para ver si me llevan a Nueva York del draft. Cruzamos los dedos que tenga suerte, lo veo complicado, pero ojalá. Y ya voy a empezar a hacer cosas en las redes sociales. Entonces, todas las cuestiones relacionadas con ahora analizar partido tras partido cuando se termine, cuando estemos ya en el draft, haré vídeos especiales para algún prospecto en concreto o alguna cosa más que me apetezca hablar individualmente, donde yo creo que probablemente empiece a subir como un vídeo diario, por así decirlo. Cuando estemos ya en el mercado de traspasos o en el mercado, perdón, de fichajes, haré un vídeo dedicado a cada fichaje en las redes sociales, y eso aquí no lo vais a poder ver. Entonces, si vais a estar interesados en ver todo este tipo de cosas, que a lo mejor no las subo aquí al canal principal de YouTube en vídeos largos, pues os animo a que vayáis a seguirme en las redes sociales. Ya sabéis que las tenéis en la descripción, ya sabéis que tengo un canal distinto de shorts, pero es que si subo los shorts a este canal me van a joder el canal principal de los vídeos, entonces no quiero, ¿vale? Entonces, todo esto dicho, lo que os digo, si vais a estar interesados en ese tipo de contenido, ir más a seguir a las redes sociales. Y todo esto dicho, sin más dilación, lo que os digo, vamos a hablar del partido. Como veis en pantalla tenemos el resultado, el partido terminó 111-103, fue un partido muy competitivo, pero que es verdad que desde el inicio, donde creo que hasta los Spurs llegaron a tener una renta de 14 puntos por encima de los Thunder, se vieron los Spurs más cómodos sobre todo, pero yo creo que con más hambre de llevarse el partido, que es algo que analizaremos ahora más en detalle con algunos jugadores en especial de los Thunder, que creo que os separáis de quién voy a hablar. Pero es verdad que fue un partido que yo creo que los Spurs desde el minuto número 1 hasta el minuto 48 demostraron que se lo quisieron llevar más que nadie. Y eso puede ser comprensible de un equipo joven como ellos ante el equipo actual campeón, que delante de su casa podría estar más confiado. Y sin embargo, la verdad que se lo merecieron de principio a fin. Es verdad que luego los Thunder fueron remontando poquito a poco a lo largo del partido, con grandes actuaciones individuales. Tuvo un tramo bastante importante del partido Jared McCain. Quiero decir que me ha gustado bastante en esta serie, pero al mismo tiempo creo que ha sido una liability bastante importante en defensa, donde Mitch Johnson sabía atacarle muy bien muchas veces. Pero además de eso, poquito más, ¿no? En los Thunder casi un poco lo que nos ha faltado. Es verdad que un último cuarto salvador de Cason Wallace casi les permite volver a meterse en el partido en el tramo final para poder conseguir la remontada. A ver, que estaban metidos de lleno, pero seguían siempre estando un poquito por detrás. Y al final, que estuvo tuviendo que tirar del carro, fue un poco shake. Pero antes de ir a hablar de los Thunder, ¿vale? Quiero empezar hablando por estos San Antonio Spurs. Y 100% tengo que empezar hablando por Mitch Johnson, ¿vale? Lo he dicho múltiples veces, creo que esta serie sin ningún tipo de duda, lo que hay que destacar más es la gran gestión que han hecho los entrenadores en cada partido, sobre todo en estos últimos, que además se puede disfrutar porque ya estaba aquí en Madrid. Y la verdad que es que Mitch Johnson, los planteamientos que ha hecho en estos últimos dos partidos, saliendo ayer con Wemby como de falso base al comienzo para sacar a Hartenstein de la pintura, para hacer al equipo rival incómodo, para buscar a un Devin Vassell que ha tenido un rendimiento espectacular a lo largo de esta serie. Y desde aquí, mis perdones, ya sabéis que muchas veces digo lo de Devin Vassell, que puede ser el outman out, ¿no? Como se diría en Estados Unidos.
No porque me parezca malo, sino porque es que como es el único contrato que tienen un poco movible, pero es que la realidad es que está siendo tan increíble para ellos que me parece muy complicado, o me parece imposible, vamos, que se planteen moverle estos Spurs, porque la verdad que la transición que ha hecho de su estilo de juego, de ser ese anotador secundario a ser ese jugador de rol que mete sus tiros, que puede defender, que puede emparejarse con jugadores interiores grandes como Chet, que es algo que han hecho estos últimos partidos y creo que ha hecho un gran papel defendiéndole. La verdad que ha sido todo a raíz de las grandes directrices de Mitch Johnson. Entonces me parece que desde aquí hay que darle mis dieces porque ha hecho un trabajo fantástico y creo que es uno de los grandes acreedores que hay que resaltar en esta serie sin ningún tipo de duda. Pasando de eso, también me apetece destacar un poquito al comienzo el partido que hace De'Aaron Fox. Creo que está pasando un poquito por abajo del radar porque hay otros jugadores que también hicieron partidazos, pero sí que creo que De'Aaron Fox hace un partido muy potente y que no es ese De'Aaron Fox, a lo mejor que les gustaría a los Spurs que fuese, pero que aún así sigue siendo un gran De'Aaron Fox que creo que ha empezado a recuperar un poquito de esa explosividad que le ha faltado un poco en general a lo largo de estos playoffs y que la verdad que ayer hace un partido fantástico. Demuestra lo que es tener un jugador de este calibre en tu equipo, pero también demuestra lo que es la importancia de la veteranía, ese tramo final donde los Thunder parecía que podían apretar, inclusive empatar el partido y hace esa falta. Yo creo que a falta de unos 22-23 segundos del partido, sabiendo que tenían una falta para dar en el momento exacto que permita al equipo recolocarse defensivamente, es una de las claves del partido sin ningún tipo de duda. Y creo que eso, más la buena selección de tiros, el no forzar las cosas, el permitir el movimiento de balón dentro del juego del equipo, todo eso creo que no se le da el crédito suficiente a De'Aaron Fox y creo que ayer más que nunca tuvo un gran impacto positivo dentro del equipo y creo que es algo también muy destacable. Otras cositas también importantes, el gran impacto que tienen desde el banquillo, o bueno, de titular, pero bueno, el dueto, ¿no? Este de Keldon Johnson y Julian Champagny, qué locura, qué doble jugador de rotación tienen ahí en el equipo, la verdad, cuando está Julian, la verdad que es un auténtico espectáculo, ayer de hecho hace uno de los partidos, o probablemente el partido más importante de su carrera, ha tenido a lo mejor números mejores, pero el impacto que tiene ayer, la eficiencia, todo, o sea, Julian Champagny es que es mi padre, y luego Keldon Johnson también, siendo un jugador muy eficaz, sobre todo cuando sale Wemby y entra con Luke Cornet, le ayuda mucho en el tema de los rebotes ofensivos, es un jugador muy agresivo en ese sentido. Fantásticos los dos, la verdad, que son piezas fundamentales en esta base, ¿no? Que tienen ya creada los Spurs. Ya luego pasando un poquito a los jugadores más importantes, es verdad que Stephon Castle se metió un poco en problemas de faltas y eso es verdad que en algunos momentos del partido pudo ser un poco negativo para sus minutajes, pero es verdad que Mitch Johnson no le dio esa confianza para pensar que no iba a hacer las faltas y la verdad que se mantuvo en pista muy bien. Es espectacular. O sea, yo con Stephon Castle sé que ayer a lo mejor no tiene su mejor partido de lejos en esta serie, pero sigue siendo un jugador que te genera impacto en todo, ¿no? Lo que concierne al baloncesto, defensa, buena toma de decisiones. Es un jugador que va a incomodar al mejor jugador ofensivo del mundo, se podría decir en sí. Es espectacular. O sea, lo que genera Castle, tanto para sus compañeros en ataque como para sus compañeros en defensa, es impagable. La verdad que para mí ha sido la gran sorpresa de esta temporada. Me he enamorado de él por completo, me parece un auténtico jugadorazo con mayúsculas. Y lo que digo, sé que ayer no fue para nada su mejor partido, pero aún así es como Dylan Harper, ¿no? Dylan Harper ayer no tuvo su mejor partido numérico, pero siguió o continuó teniendo un impacto bestial dentro del equipo, fue eficiente. De nuevo, tuvo un par de rebotes también ofensivos de estos que le gustan a él, importantísimos. Es un jugador bestial. Me alegra muchísimo, ¿no? Porque ver un jugador de este draft pasado que tanto me gustó y tanto puedo disfrutar con vosotros, verle poder llegar a unas finales con un rol tan importante, creo que es muy bonito y la verdad que está siendo un jugador crucial. Y ayer me dio por pensarlo, y es que realmente estos Spurs, si no hubiesen tenido a Dylan Harper, muy probablemente no hubiesen podido llegar a este punto en el que están ahora, porque ha sido un jugador crucial para el deparar de la temporada de los Spurs y va a ser un jugador crucial para el futuro también de la franquicia, entonces fantástico. Y algo por cerrar un poquito el equipo, sí que destacar un momento a Luke Cornet, porque tuvo, yo creo que probablemente la jugada más importante de todo el partido, en ese tapón que le ponéis a Harden, que me hizo levantarme, o sea, me hizo levantarme de la silla y ponerme bueno, los últimos 3 minutos del partido los vi de pie, pero yo creo que eso fue ya lo que me hizo levantarme del todo, porque menuda barbaridad. O sea, menuda barbaridad. Luke Cornet ha sido también uno de los fichajes del año, la verdad que es que no se le da el crédito suficiente a la gerencia de los Spurs, no solo por los buenos draft picks que hacen, que sí que han tenido buenos picks, pero también tuvieron suerte en el draft, pero sobre todo la buena gestión de los assets que hacen en general, el saber reubicar a Devin Vassell y a Keldon Johnson en una rotación donde antes tenían un rol distinto y superior, saber
mantener a veteranos como Harrison Barnes dentro del locker room importante, firmar también gente como Biyombo, que se ha visto que están teniendo también un impacto en el vestuario, luego traer a Luke Cornet por un contrato que va a descender durante los años, que está teniendo un rendimiento espectacular. Entonces, todo eso por parte de los Spurs está siendo increíble, pero si hay que hablar también de alguien, hay que hablar de Víctor, que también de nuevo ayer vuelve a hacer un partido espectacular. Sé que tampoco de nuevo ha sido a lo mejor su partido numérico más espectacular de estos playoffs, ni siquiera de esta serie, pero ayer el impacto que tiene es mayúsculo. Estamos hablando de un jugador brutal en todos los sentidos de la palabra, que tanto sea por A o por B, es que lucha cada minuto del partido. Y eso en una superestrella del caché y del calibre de Víctor Wembanyama, creo que hay que apreciarlo más de lo que a lo mejor lo hacemos, porque ya no solo por el tema de las emociones y tal, que es un poco el contrarresta, ¿no? Del nonchalant, ¿no? Del pasotismo de Shea, que me mola, evidentemente, porque creo que un deportista debe poder ser libre, ¿no? De poder expresar sus emociones, y creo que Wemby es muy natural y muy real en hacer eso. Pero creo que sobre todo está ese hecho de el luchar, competir cada minuto del partido como si fuese la vida en ello, ¿no? Y no es que Shea no lo hiciera, porque al revés, Shea ayer se echó el equipo a la espalda por completo, ahora hablaremos de él y del resto de los Thunder, pero sí que es verdad que creo que muchas superestrellas dentro de la NBA, por lo general, hay cosas que las dan por contadas, y creo que lo bueno que tiene Wemby es que no da nada por contado. Y eso creo que es algo muy importante para él y para sus compañeros, porque al final tienen un líder que visualiza una pista de baloncesto, ¿no? O en este caso un partido de baloncesto, de un Game 7 de la NBA, como algo en lo que en cada jugada él se va a dejar la piel. Creo que hace que el resto de los compañeros también se contagien de ese estilo, ¿no? Y por eso creo que también los Spurs tienen una química tan positiva, debido a que tienen un gran líder al lado, ¿no? Y pasando un poquito ya a los Thunder, que también quiero comentar sobre ellos, es verdad que los Thunder no creo que haya que llevarse las manos a la cabeza, ni mucho menos. O sea, los Thunder han estado en un partido de llegar a las finales de la NBA de nuevo sin Jalen Williams, que sí, muchos diréis Jalen Williams, pero este año tampoco está jugando bien. Vale, pero Jalen Williams el año pasado, cuando ganan el anillo, es un jugador que hace All Defense, tercer equipo del NBA, es un jugador que está en la boca de todos. Y la realidad es que este año no ha estado bien, pero pongamos que hubiese estado a un nivel de 8, yo hubiese sido un jugador muy potente y muy importante a tener en cuenta, sobre todo en estos tramos finales donde no ha podido estar a un nivel semidecente. Y luego un AJ Mitchell, que toda la temporada ha sido la revelación dentro del equipo, y la verdad que el no haberle podido tener, sobre todo también en este tramo final, les ha restado bastante. Creo que se ha visto muy bien reflejado en este partido. Al final los Thunder siempre han sido un equipo muy bueno defensivamente, pero que cuando sí no tenía su día ya les constaba bastante, pero cuando sí que tenía su día, si J-Dub o AJ o Chet, uno de esos no tenía su partido, al equipo le costaba bastante. Y ayer, al no tener a ninguno de esos dos, y Chet, pues hacer el partido que hace, ¿no? Era muy complicado llevarse el partido. La verdad que sí hace un partido para enmarcar, ha recibido muchas críticas, y creo que muchas de ellas con razón, muchas no. O sea, creo que hay que también ser consciente de ello, es decir, creo que muchas de las cosas que hace son feas, no son atractivas para el espectador, y muchas veces te hace a veces querer apagar la televisión, porque es verdad que da rabia y molesta. Pero también es verdad que ayer hace un partido brutal, asume todos los tiros como los tiene que asumir, que es a meterlos con una dificultad extrema, con uno, con dos tíos en la cara, con Stephon Castle, con Wemby, con Dylan Harper, con Keldon Johnson. Le tiraron de todo ayer a Shea, de todas las maneras, y metió tiros dificilísimos, tiro tras tiro. La verdad que el partido que hace Shea de verdad que es para enmarcar, pero lo que no se puede hacer es tratar de ganar un partido o un Game 7 en tu casa sin J-Dub y sin AJ Mitchell, y que tengas a Chet Holmgren que solo intente dos tiros en todo el partido. La verdad que se está diciendo mucho, ¿vale? Pero creo que es verdad. Sobre todo para mí, que yo tampoco llevo viendo NBA 50 años. Yo en un Game 7, en un escenario tan importante, probablemente la actuación que hace ayer Chet Holmgren es la peor que he visto en mi vida, o una de las peores, sin ningún tipo de duda. Porque para mí el problema no es que tirase cuatro tiros o dos tiros, o que metiese uno de dos, o que no fuese lo suficientemente duro o intenso. Es que tenía miedo. Es que ese es el problema del Chet ayer, que tenía miedo. Y me parece bien que a lo mejor por mucho que esté esta como narrativa, ¿no? De que es el rival de Wemby y tal, aunque todos sabemos que no es el rival de Wemby, pero bueno, que él se quiera hacer como el rival de Wemby. Si él realmente en su foro interno no cree que es el rival de Wemby, me parece genial. Pero aún así tú tienes que asumir tu responsabilidad dentro de un equipo. Y si no quieres asumir el ataque o la ofensiva frente a Wemby, pues dile a Mike D'Antoni que te busque una manera de crear ofensiva
sin Wemby para quitártelo de encima, pero tienes que tirarte 25 tiros. Tírate 25 tiros, tírate 20, tírate 15, pero no te tires 2. Y si fallas los 15 y haces un 1 de 15, pues haz un 1 de 15 y no pasa nada, porque es lo que le ha pasado a veces a jugadores como James Harden. Pero James Harden muchas veces no ha podido aparecer en ciertos partidos, o ha podido fallar muchos tiros, pero por lo menos lo ha intentado. Y creo que el mayor problema que ha tenido ayer Chet es que nunca lo intentó. Varios momentos del partido, sobre todo en el tramo final, cuando le llegaba la pelota en el baseline, o en la zona de 45 grados más o menos, y es que no era ni intentarlo, era no mirar a canasta directamente. Y al final creo que es verdad que la confianza no era la mejor en ese momento del partido porque no se estaba viendo para nada cómodo, le estaban defendiendo bastante bien, él tampoco se estaba encontrando cada vez que le buscaban. Acababa teniendo a Wemby delante y por mucho que él se quiera sentir el rival de Wemby, nunca va a poder ser superior a Wemby. Entonces era bastante complicado en ese sentido. Es verdad que sí, tuvo acciones defensivas muy potentes, estamos de acuerdo también, pero tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor y creo que los Thunder tienen que ver cómo pueden resolver este tema, porque hay que ser conscientes de una cosa. Wemby, o sea, Chet el año pasado tampoco tuvo unos playoffs ofensivos excelentes, pero se le excusó por el tema de que venía de una lesión y tal. Entonces, en ese sentido, no pasa nada. Pero es verdad que van a tener que pensar cómo pueden sacarle mayor provecho en la postemporada, porque la realidad es que Chet, vale, contra los Suns y contra los Lakers ha tenido buenos números, pero cuando llegan los escenarios importantes, muchas veces le está costando a lo mejor más de lo que debería. Entonces, yo lo que os digo, no sé si es un tema de su confianza, no sé si es un tema del staff, que tienen que buscar una manera de involucrarle más, pero la realidad es que tiene que ser mejor, porque el segundo mejor jugador en pista sobre papel que ha sido un All-Star y que ha sido un jugador del NBA no debería de estar jugando a un nivel tan paupérrimo. Con todo esto dicho, destacar un par de actuaciones importantes, que es lo que he comentado un poquito en la intro. Muy disfrutable ayer el partido de Cason Wallace, la verdad me alegré muchísimo, ya sabéis que a mí me encanta, y hizo un muy buen partido, sobre todo en su último cuarto, pero aún así ya no solo fueron los triples o los canastas que metió, fue la intensidad defensiva, un par de robos que consiguió, la verdad que muy importante es, y espero que pueda ir ganándose poco a poco más y más protagonismo, porque creo que se lo merece. Y luego sobre todo Jared McCain, que es verdad que ha sido muy importante para ellos, pero la realidad es que creo que la gente está no inflando en exceso a Jared McCain, porque creo que ha hecho una muy buena serie, pero creo que también hay que ser conscientes que es que Jared McCain era bueno en ataque, pero Jared McCain era un lastre muy grande en defensa. Y al final, cuando tú tienes un equipo tan competitivo en defensa, muchas veces se dice, vale, pero tú puedes esconder al mal defensor. ¿Estamos de acuerdo? Un equipo con Jared McCain como los Thunder puede esconder a Jared McCain en defensa, pero puede esconder a Jared McCain en defensa cuando estás jugando contra un equipo como, yo qué sé, los Lakers. Porque contra los Lakers vas a tener a Jared McCain defendiendo a Jared Vanderbilt o a un jugador que es completamente inofensivo. Pero un enfrentamiento contra los Thunder, teniendo un jugador como Jared McCain, es que cada vez que esté en pista, cada minuto que esté jugando, Mitch Johnson va a ordenar al equipo a que le busque. Da igual si está cubriendo a David Vassell, da igual si está cubriendo a Dylan Harper, a Stephon Castle, a De'Aaron Fox, le van a buscar. Y al final no tiene dónde esconderse, ¿no? Entonces es un problema, o es una problemática al enfrentarse a ese tipo de equipos, porque por mucho que tengas una infraestructura defensiva importante alrededor suyo, va a seguir siendo una liability, ¿no? Y al final es el problema de este tipo de jugadores como Jared McCain. Aún así, me alegro mucho porque ha jugado muy bien y ya sabéis que yo fui muy pesado con que Dallas tendría que haber ido a por él porque era muy bueno y es muy bueno, ¿vale? Lo malo es que los Thunder a lo mejor nunca va a tener ese rol que podría llegar a tener en otro equipo, pero bueno, creo que se va a poder establecer como un muy buen sexto hombre en el futuro, que creo que es algo más que positivo para él. Y que a lo mejor podría ser más en otro equipo, pero bueno, también hay una posibilidad de que en un futuro no tan cercano salga la agencia libre restringida y los Thunder no le puedan pagar. Entonces, ya veremos qué pasa con ese tema. Todo esto dicho, pues lo que os he comentado también. Muy potente el partido 6, se echó el equipo a las espaldas, hizo un partidazo, creo que tiene mucho mérito, 35 puntos. Al final el partido estaba agotado y daba la sensación de que metía todo lo que tiraba. Es verdad que al final, pues no les empezaron a entrar los tiros, pero es que se veía que jugó 43 minutos, estoy viendo ahora mismo en pantalla. Fue espectacular y nada, poquito más que comentar, la verdad. Serie muy disfrutable, muchísimas ganas de ver la final. Voy a subir un vídeo, yo creo que el martes analizando la final y dándoos un poco mi opinión respecto a lo que creo que va a pasar. Pero nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el análisis, si os va a gustar este tipo de vídeos, que los voy a empezar a subir, lo que os digo, en las redes sociales, evidentemente más cortitos y resumidos, darle like, suscribiros, esas cositas, que ya sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.